Exitosa Noticias. Siempre habla con la razón y la experiencia que lo caracteriza. Presentamos Nicolás Lúcar en Exitosa. Bienvenidos a los que recién se unen a la programación de Exitosa. Soy Nicolás Lúcar. Estamos en el 95.5 de la FM en Lima. Estamos en 65 ciudades, unidos en una de las más grandes cadenas radiales del país. Estamos en el internet, en el Facebook, en el Twitter. Estamos en televisión, no solo en la señal digital, sino en prácticamente todas las señales de cable del Perú, incluyendo Movistar, que es la más importante de todas, en Canal 11 de Movistar. Pasen ustedes la voz. Y estamos, creo yo, todos conmovidos, todos indignados por el caso de Jimenita. Y ayer ha sido una manifestación de ese sentimiento, se ha producido una manifestación de ese sentimiento nacional, de indignación, no solo de solidaridad, sino de molestia y de hartazgo con lo que está pasando. Porque estamos cansados, creo yo, los peruanos, de la ineficiencia, de la indefensión en la que nos dejan nuestras autoridades, ¿no? Y todo esto en un contexto además de corrupción, ¿no? Donde estamos a la espera de lo que va a pasar el 27 de febrero, donde Jorge Barata va a contar a quiénes le pagaba, a cuánto y cómo funcionaba la red, que es una de las redes de corrupciones que ha venido operando por décadas en el Perú, que es la que era parte de Odebrecht. Es decir, en ese contexto no se están satisfaciendo los más elementales requerimientos de los ciudadanos, y el primero de ellos es el vivir en paz y el sentir que nuestros ciudadanos y en particular nuestros niños estén protegidos. Yo creo que toda esa mezcla de sentimientos se ha expresado el día de ayer, que este caso de esta criatura de Jimenita, bajo la consigna de Jimena Renace, no sea, ¿no?, un caso más, sino que marque un hito, un antes y un después, que las cosas cambien realmente, ¿no? Y eso es un reclamo para todos, porque creo que acá no solamente tiene que cambiar la actitud de nuestras autoridades, sino que tiene que cambiar la actitud de nosotros mismos, asumiendo una responsabilidad con respecto a la desprotección en la que tenemos a nuestros chicos. Vamos a comenzar el programa del día de hoy, comenzando por discutir la propuesta que ha presentado el congresista Roberto Vieira, que en realidad no ha presentado una, ha presentado dos. Una sobre la pena de muerte contra los violadores de menores, pero ha presentado también una iniciativa para que el Perú denuncie la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nos retiremos de la Corte y no estemos sometidos a su mandato, porque como sabemos es una instancia, ¿no es cierto? Está con nosotros ya Roberto Vieira, congresista de la República, y el doctor Mario Amoretti, abogado penalista. Bienvenidos. ¿Cómo está, Nicolás? Muchas gracias por la invitación. Roberto, estaba resumiendo las dos propuestas que has hecho. Tú has propuesto pena de muerte para los violadores y en segundo lugar has propuesto salirnos de la Corte Interamericana de manera formal, porque hace años que se habla del tema, pero nadie había propuesto nada, ¿no? Exacto, ¿no? Porque siempre, cada vez que suceden estos tipos de actos lamentables, siempre salen a declarar pena de muerte, pero nunca se ha hecho absolutamente nada. El primer paso para aplicar la pena de muerte es denunciar el Pacto de San José, que es el que nos limita, el que nos quita nuestra soberanía jurídica. Entonces, ahora el toro por las astas. Se ha presentado la moción y esta moción se puede resolver con sin que el gobierno observe, obviamente, esta decisión del Congreso de la moción, se puede resolver en un año. En un año se puede aplicar ya la pena de muerte. Eso de que están diciendo que en 4, 5 años, 7 años, falso. Pero tiene que pasar previamente por una modificación de la Constitución que supone votación calificada en 2 legislaturas diferentes. Que se puede hacer en el mismo año. No te olvides que... si se pone a votación ahora sería... En marzo y en agosto vendría a ser la segunda. La segunda, o sea, y se trabaja en paralelo. Mientras que el gobierno está haciendo la denuncia al Pacto de San José,
En paralelo se está haciendo la reforma constitucional y también el cambio en la ¿cómo se llama? En el Código Penal. Claro, esto significa que estamos pasando de la discusión, digamos, un poco académica y hasta ética y no sé cómo denominarla que hemos tenido hasta ahora, mediática, a una discusión concreta sobre propuestas específicas. Y por eso interesa la opinión del doctor Mario Amoretti, que por lo que he escuchado hasta ahora no está de acuerdo con este tipo de iniciativas. Esto son medidas populistas. Y lo venimos escuchando hace 50 años. Pero, ¿quién ha propuesto? ¿Qué político ha propuesto? Acá está, Roberto. Medidas preventivas. Ah, ya. Claro, pero la medida preventiva demora años, pues. Necesitamos una respuesta inmediata. Ya, respuesta inmediata. Pasamos 50 años y recién pedimos respuestas inmediatas. Claro, pero la preventiva va a demorar generaciones. Por favor, déjeme hablar por lo menos. Ok, de acuerdo. Sí, hace 50 años venimos discutiendo, después que se derogó la pena de muerte en agravio de los homicidios que se cometían en agravio de menores de edad que habían sido víctimas de violación sexual. ¿Qué ha propuesto los políticos? ¿Qué ha propuesto el Estado o la sociedad para prevenir estas situaciones? Lo que dice usted, doctor Mario Moretti, ya, fusilamos a los violadores. Pero ¿qué nos garantiza? Eso lo discutíamos con una educadora especialista en el tema de educación sexual brasileña que estuvo acá. Decía, el problema es que eso no te garantiza que no se reproduzcan estos violadores en la sociedad. Pero un asesino menos. Y tampoco no lo vamos a estar manteniendo. Gastamos con todos los reclusos, todos los presos en el Perú nos cuestan 800 millones de soles. O sea, 800 millones de soles nos cuestan todos los presos en el Perú al año. ¿Eso qué significa? Que tienen el doble de presupuesto que el Ministerio de la Mujer. ¿Qué significa? Que tienen el triple de presupuesto que el Hospital del Cáncer. No estamos nosotros para mantener a tanta gente y a estos enfermos mentales. ¿Los vamos a recuperar cuando solamente de toda la población reclusa solamente hay un psiquiatra? Ahora, la pregunta, doctora Moretti, es ¿qué castigo merece? Es decir, Duberlí Rodríguez decía, mi reacción inicial, si yo fuera el señor Vellaneda, si fuera el padre de esta criatura, y yo a este tipo lo quisiera matar. Pero eso es mi impulso primario, decía Duberlí. Nosotros lo que hemos decidido es entregarle al Estado el ejercicio de la justicia y por lo tanto no podemos tomar la justicia en nuestras propias manos ¿no? Y él objetaba la pena de muerte como una solución. Pero ¿qué castigo merece una persona? Y eso lo dije yo hace 35 años que hubo un debate sobre la pena de muerte. Y un asistente me dice, doctor, ¿qué haría usted si encuentra a una persona que está violando a su hija? Lo mato. Así de simple. Porque es una reacción normal y natural de un padre que es víctima, su hija que es víctima de una violación sexual. Pero vayamos nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué ha hecho el Estado? ¿Qué han hecho los políticos? Y es una llamada de atención a los políticos, porque cuando sucede una situación como esta, lo primero, pena de muerte para ganar titulares. Esa es la verdad. Esa es la verdad antes. Claro. Ahora hay una propuesta concreta. Hay una moción. Ahora se va a debatir. Y acá Keiko Fujimori tiene la responsabilidad porque ella tiene la mayoría y ella se comprometió en plenas elecciones de que iba a apoyar la pena de muerte contra calificada, violadores. ¿qué significa? Se necesita 87 votos. Para la moción no, con votación simple la moción. La moción sí, para incorporarla son, pero para aprobar la modificación de la Constitución. Claro, pero ahí sí una mayoría calificada. Pero eso va avanzando en paralelo. Lo primero que tenemos que hacer antes de hacer la modificación, antes de hacer los cambios en el Código Penal, es denunciar el pacto. No lo podemos hacer al revés. Es como ponerse los zapatos primero y después las medias. Primero te pones las medias, después te pones el zapato. Primero tenemos que denunciar el pacto de San José. La moción ya está presentada. Por eso, le transmito a Keiko Fujimori que acá tiene la responsabilidad. ¿Pero se está presentando la moción por el tema de la pena de muerte o por el tema del indulto a Alberto Fujimori? No tiene nada que ver, y qué bueno que me lo digas porque han salido algunos titulares malintencionados. No tiene que ver una cosa con la otra. Acá el doctor no me podrá desmentir que para que tenga efecto la denuncia al pacto de San José demora un año. El tema de Fujimori se va a resolver en 2 semanas. Es decir, que si se resuelve en la Corte Interamericana el tema, aunque nos estamos saliendo un poco del centro de la discusión, pero vale la pena, ¿no es cierto? Si la Corte Interamericana resuelve que la decisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski de otorgar un indulto humanitario a Alberto Fujimori viola los compromisos adquiridos por el Estado peruano con respecto a la ejecución de sentencias contra la Cantuta, ¿tendría que anularse el indulto? Y ahí no solamente ellos. Vayamos nosotros, Fujimori en el año 94 hizo una consulta a la Corte Interamericana y hubo una
opinión, un informe 14 del año 94, donde se dice el Perú o se retira definitivamente porque no puede volver a aplicar la pena de muerte porque ya dejó de aplicarla. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿qué hacemos con ese informe frente a este pedido de retirarnos de la Corte? ¿Y cómo quedaríamos desprotegidos nosotros ante las autoridades que cometen a cada instante y a cada rato resoluciones arbitrarias? Mi estimado Nicolás, cuando nosotros como país soberano nos adherimos a la Corte, fue en la época del gobierno militar. Ahí era entendible. Ahora estamos en gobiernos democráticos y no es posible que la Corte Suprema en el Perú, que son nuestros máximos jueces, ahora ya no son la Corte Suprema, porque cualquier cosa que resuelva el nivel de casación tiene que ir a la Corte Internacional, donde un tribunal que es supranacional y que encima, ¿acaso no somos un país soberano o somos una colonia, mi estimado doctor? No, el problema es que... El problema no, hay que decidir las cosas como son. Por favor, me hace usted una pregunta y no me deja responder. La situación es la siguiente. Sí, de acuerdo a las encuestas, porque ahora todo se lleva a cabo por las encuestas, el Poder Judicial está desprestigiado, dictan una resolución arbitraria en la que se vulneran derechos fundamentales, derechos contra diversas personas. ¿A quién recurrimos? Frente a una resolución del Poder Judicial. Que sí, queremos, nos retiramos. Claro, Muerte al violador, se terminó la violación, no pues. Si no aplicamos medidas preventivas, bueno, seguirán y están plenamente demostrados. Pero ¿quiénes han sido los grandes beneficiarios de la Corte Internacional? ¿No han sido terroristas, señor doctor? ¿No han ido los terroristas a recibir los beneficios? Había más de 5.000 y pico de terroristas. Ahorita solamente quedan 300. La mayoría con beneficios. La mayoría indemnizados con plata de todos los peruanos. Así que ¿ha sido una corte más pro-terrorista que pro en defensa de los derechos de los peruanos? Yo le pediría a usted, como congresista, yo hace tiempo que lo vengo solicitando públicamente, de que el Estado, el Ministerio de Justicia, dé a conocer el nombre de las personas que nos han ido a representar, que han ido a representar el Estado para defenderlos. ¿Qué es lo que han hecho? Han entrado en una colusión. Se han coludido con los denunciantes y han aceptado una transacción de 120 mil dólares. O sea, el Estado peruano no ha ido a pelear y a defender una posición, sino ha ido a rendirse. Estos pagos son un acuerdo entre los denunciantes con el representante del Estado. Por eso que yo vengo solicitando hace años que se conozca. Ahora, pero también es cierto. Claro, pero también es cierto, Mario, que estamos, por si acaso, con el doctor Mario Amoretti y con el congresista Roberto Vieira en esta apasionada discusión. Pero, por ejemplo, el otro día nos contaba acá los familiares, la esposa y la hija del general Juan Rivero Lazo, que está preso acusado de autoría mediata, ¿no es cierto? Y él lo que dice es que él no era autor mediato de nada que hubiera hecho el Grupo Colina, sino por el contrario, él es uno de los autores de la nueva estrategia del ejército peruano para luchar contra el terrorismo respetando los derechos humanos y está pagando pecados de otros. Pero en fin, él fue a la Corte Interamericana hace 12 años. 12 años a decir, estoy preso hace 5 y no tengo sentencia. Y no se pronuncian. El señor cumplió 12 años y medio sin sentencia y la Corte todavía no admite a trámite. Entonces, y a los terroristas hay un problema ahí que es real de cómo ha estado funcionando la Corte y el sesgo político con el que se han manejado. Ahora, eso es una responsabilidad nuestra también y del interés que le ponemos a quienes... Y encima, Nicolás, no solamente han ayudado para que se liberen terroristas e indemnizados con plata de todos los peruanos, sino que encima el Estado peruano también les da un dinero a la Corte. O sea que encima nosotros también somos parte de su financiamiento. No, pues. Ahora, todos los estados son parte de la Corte. No todos. Estados Unidos Canadá no es tampoco. parte. No es parte. Pero Canadá vayamos tampoco, nosotros, nuestra administración de justicia, por favor. Yo he tenido juicios orales que han demorado 8 años. Juicios orales. 12 años de juicio. Y después, como no lo pueden absolver, dicen, bueno, aplicamos la duda. Oiga, pero si aquí no hay delito. ¿Cómo van a procesar a una persona, a una esposa de un hijo y a su hijo como encubridor y ponerle esa figura, no de encubridor, sino de cómplice primario para poderlos juzgar y sentenciar? Una esposa, un hijo, no puede ser cómplice. El cómplice interviene antes y durante. El cómplice no interviene después. Entonces, usted dice, doctor Amoretti, que si uno queda indefenso por la ineficiencia, la incorrección o incluso la venalidad que puede haber por parte de algunos
miembros de la justicia peruana, lo único que le queda a uno son las instancias internacionales. Nada más. No lo Y que nos quedaríamos sin ese medio de defensa. Por supuesto. Pero no es un mal argumento, Roberto. ¿Ah? Lamentablemente necesitamos darle primero nosotros la respuesta a la población. La gente está indefensa. Estamos con el Ya, problema de violación, pero hay una de cosa- sicariato. pero hay una cosa que Necesitamos sí es poner cierta, mano dura, pues. mi estimado Hay Nicolás. una cosa que sí es cierta. Es decir, por Y ejemplo, eso es en épocas de dictadura, se no en época de democracia. se denuncia la corrupción de los alcaldes y ¿no es cierto? Y gobernadores. Entonces ya en el Congreso que se prohibida la reelección. O sea, ¿han resuelto algún problema? No han resuelto ningún problema con eso. Eso es totalmente efectista. O cuando se discute ahora el mal uso de la publicidad estatal en los medios privados, que se anule la publicidad estatal en los medios, como si eso fueran soluciones, son así como bandazos, ¿no? No. Ahora, el problema es, o sea, hay una discusión de fondo acá. O sea, por ejemplo, ayer escuchaba la musiquita esta, yo sé cuidar mi cuerpo, que era una campaña extraordinaria que se hizo en un momento para darle a nuestros chicos instrumentos para que se protejan de extraños que quieren abusar de ellos. Y se hablaba de este tema en las casas, estaba en la televisión, estaba en la radio, estaba en los medios, estaba en los colegios. Esa campaña que era muy importante se abandonó. Claro, no hay políticas Se públicas. abandonó simplemente. Ni en los colegios, ni en las familias. Los medios de comunicación también tienen que ser partícipes. Pero todo esto va a llevar tiempo. Necesitamos una reacción inmediata del Estado en defensa de la gente más vulnerable. Estos enfermos mentales no los podemos tener en la cárcel. No se van a recuperar nunca y nos cuesta a los peruanos un montón de dinero. Estas personas merecen la pena de muerte y que sea el Congreso que dé este paso. Ya está presentado, ahora lo único que queda es ejecutarlo. En un año podemos aplicar la pena de muerte. En un año. Y en ese año... Usted dice, doctora Moretti, que que no es un problema de plazos, que es un error. Es un error. No, y además se dice un referéndum para que sea el pueblo que decida. Yo propondría no solamente un referéndum para la pena de muerte, un referéndum para la revocatoria del mandato congresal. Porque este Congreso que tenemos y lo que hemos tenido anteriormente nos ofrecen garantías. Ahora decimos pena de muerte. ¿Qué hicieron antes? Señor, Esa es una pero pregunta así simple. usted está defendiendo una corte que ha liberado más, que ha ayudado a Yo no liberar más de defiendo a la 5.000 corte, por terroristas. favor, yo no defiendo a la Indemnizar corte. a terroristas Yo con plata de todos los peruanos. defiendo a los Una principios. corte que tiene sesgo político. Sí, estoy diciendo de que hubo y encima arreglos. Estamos perdiendo nuestra soberanía jurídica, dándole la potestad a estas personas que no representan al país Bueno, y no pero saben en nuestra todo realidad. caso, Roberto, otra manera de enfrentar el asunto es plantear un debate sobre cómo ha estado actuando la Corte y la necesidad de corregir las formas como la Corte ha estado actuando, porque igual nos llevaría a que si no nos gusta cómo actúa la Corte Suprema, hacemos la de Toledo, no reconocemos pues la justicia peruana, me voy prófugo, el presidente no acepta digamos, la autoridad prácticamente de la justicia peruana. Claro, pero está en un proceso de extradición, ¿no? De todas maneras, la justicia hasta que lo sigue. Él está evadiendo, pero lo sigue. Pero acá necesitamos una reacción inmediata. Y sí se puede hacer. En un año podemos aplicar la pena de muerte. Y tiene un año también el Poder Judicial para formar tribunales especializados. Ahora con toda ahí había la discusión sobre el margen de error, el famoso caso del monstruo Armendáriz, un hombre acusado de haber violado y asesinado a un niño. Y la información, ¿no?, que luego salió de los médicos legistas, primero el niño no había sido violado y segundo tenía todos los indicios de haber sido muerto producto de un atropello. O sea, ha habido un criminal que ha atropellado a esa criatura, la ha cargado y la ha tirado al barranco y le han echado la culpa y ha visto por los periódicos y por televisión cómo ejecutaban a un inocente al que él había matado, o ella, porque no sabemos si fue hombre o mujer. Entonces, ahí se habla del margen de error. Ahora, se ha reducido el margen de error con las pruebas de ADN y con... No, son Vayamos 40 nosotros años que han a lo pasado. siguiente. ¿Qué sucedió en la época de Velasco? 4 ejecuciones de muerte. A la quinta, a Solón Poma, ante la presión de la opinión pública, pobrecito, porque están matando si hay algunos que son inocentes. La misma opinión pública le pidió a Velasco y Velasco se reunió el día que la Corte Suprema aprobó y declaró no haber nulidad a la pena de muerte de Solón Poma. Se reunieron antes de las 11 de la noche y Velasco dictó un decreto ley derogando la pena de muerte y lo salvó a Solón Poma. Es decir, aquí no manejemos la pena de muerte por razones Nicolás, ni por razones de... Nicolás, acá el doctor está hablando de la época de piedra, hace 40 años. Ahora hay tecnología, la ciencia ha avanzado, el nivel de adelanto Claro, es eso otro. es verdad, el Por margen favor, de error el se margen de error reduce sería mínimo. Y en si este hubiera la tipo mínima de duda, casos. no se aplica. Ahora, el problema es, si vamos a hablar de pena de muerte y no vamos a salir de la Corte Interamericana, bueno, agarremos la discusión que planteó el primer ministro chino hace como 8 años, o menos, ¿no? Hace 6.
cuando dijo cuál es el secreto de que las cosas de China funcionen como están funcionando. Porque invierten un montón de plata en educación y porque fusilan a los corruptos. O sea, eran dos de sus fórmulas secretas. Invierte toda la plata que tengas en educación y fusila a los funcionarios corruptos. Entonces, ¿vamos a aplicar la pena de muerte para los funcionarios corruptos o no? También, ¿por qué no? Porque ¿Por qué no? si le vamos a entrar a la discusión de la pena de muerte, entrémosle... ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Tanto el sector público como el sector privado. A fusilarlos también yo estaría de acuerdo, no tengo ningún problema. Se aterroriza el doctor Amor, pero es que eso... Mira cómo ha cambiado Singapur. ¿Cómo ha cambiado Singapur en 5 años? Pero vayamos. El campeón de la democracia sigue aplicando la pena de muerte. Los Estados verdaderos Unidos, corruptos Canadá, están Japón. cumpliendo prisión. Los verdaderos corruptos, los que se llevaron esta plata, están siendo procesados. ¿Acaso el Congreso del año 2001 no pidió todos los videos y los audios y los hizo desaparecer? ¿Quién ha investigado la cantidad? Por eso es que la discusión hoy es tan importante y por eso nosotros hemos hecho una secuencia incluso en este programa, en mi espacio que se llama Caiga quien caiga, que ahorita viene, dicho sea paso, con Catherine Ampuero, porque con la novela de los Vladivideos no vimos ni la... Yo he estado calculando el otro día, si hemos visto el 30% de los videos, tal vez estoy exagerando, porque hay montones de políticos, empresarios, periodistas, gente que además ahora habla del Fujimori Montesinos y han ido a la salita del CIN y se han entendido con Montesinos y desaparecieron sus videos. Cuando cayó Montesinos, ¿quiénes fueron a la carceleta? A buscar a Montesinos. ¿No fue el expresidente del Congreso de la República? ¿Quién? Hay que averiguar. En ese momento el presidente del Congreso era Carlos Ferrero. La información es que estuvo que fue a visitar a Montesinos a la carceleta. Y al presidente de la Corte Superior lo recibió a Montesinos. Por si acaso, doctor Ferrero lo ha dicho, el doctor Amoretti no lo he dicho yo. Y no, es un comentario. Nicolás, no es por defender la época de Fujimori, pero no, después de los gobiernos de Fujimori, el robo ha sido 10 veces más. 10 veces más. Ya le salió el fujimorista. No. Solamente te digo, o sea, no metan solamente a Fujimori, hay que meter a todo el paquete completo. Y si hubiéramos visto, y si hubiera habido videos en la época de los militares, en la época de los 80, en la época de los 50, supuesto, a muchos hubiéramos fusilado también. Entonces también hablar las cosas como son. Yo creo que la virtud en medio de toda esta desazón y toda esta incertidumbre que hay es que estamos ordenando la discusión. Y si vamos a hablar de pena de muerte, hablemos, está puesta sobre el tapete con la propuesta que ha hecho Roberto Vera y discutamos este tema. Pero discutamos también todo lo otro, es decir, qué vamos a hacer para que los peruanos tengamos una sexualidad saludable, para que se le dé importancia a la salud mental, para que se tomen medidas de prevención, para que se promueva el deporte, alternativas saludables de vida, para usar la energía de los chicos, que se den oportunidades de trabajo para la gente, que se dé el buen ejemplo con que no hay impunidad, porque eso también es importante. Si tenemos de los... Por eso yo me estoy saliendo, ¿ya? Pero en el caso de Venezuela, yo escucho a la gente hablar que si viene Maduro, que si no viene Maduro, que ese no es el presidente que merecen los venezolanos. Oigan, ubíquense, estamos en el Perú. O sea, tenemos todos los presidentes haciendo cola por ir a la cárcel si es que no están presos o prófugos. O sea, nosotros tenemos autoridad moral para decirle a alguien quién debe ser su presidente. Por eso que... O sea, con lo mal que hemos hecho las cosas con las elecciones que hemos tenido. O sea... comencemos por resolver nuestros propios problemas, ¿no es cierto? Y que esto no sirva de olvido, pero por eso, yo insisto, Mario, el ejemplo es muy importante. Si los presidentes no cumplen la ley y buscan impunidad cuando la violan y si nos roban, ¿cuál es el mensaje de cumplimiento de la ley que le estás dando a todo el país? Así es. Probablemente. Vayamos nosotros, que esto no sirva de argumento ni justificación para que nos olvidemos de la corrupción. Y de la inseguridad ciudadana. Todos los días matan a la gente. Me están gritando nada por los audífonos estos discretos que yo uso, me están gritando diciendo que otra vez me estoy pasando de la hora. El Congreso tiene la pasión, pues, señora Magariño, somos gente apasionada. Nicolás, la pelota ya está en el Congreso. Keiko Fujimori tiene la palabra porque ella tiene los principales voceros para agendarlo en marzo. Está claro. Y va a haber un gran debate, el doctor Amoretti, por supuesto, va a ser parte de él. Muchas gracias por estar acá. A ustedes. Nosotros vamos a ir a la pausa, vamos a regresar con nuestra secuencia Caiga quien caiga, con Catherine Ampuero, ex procuradora que salió por la ventana por preguntarle al presidente, oiga, presidente, ¿usted tiene o ha tenido alguna relación con Odebrecht? ¡Para afuera! Por preguntar lo que ahora es obvio, ¿no? Lo que estamos ahora discutiendo de qué tamaño era la respuesta que debió dar el presidente, ¿no? Pero en fin, regresamos con Catherine Ampuero y Caiga quien caiga. Volvemos.
Ya regresamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Flor del norte del Perú, Chiclayo, flor del norte del Perú, te brindo mi canción con todito el corazón. Chiclayo, la ciudad de la amistad, cuna de una civilización portentosa, única, sorprendente, de historia y futuro, exitosa por su gente. Chiclayo, exitosa. Te informa con la verdad. Exitosa. Te mantiene informado las 24 horas del día. Los acontecimientos más resaltantes del Perú y el mundo. Analizados por el mejor staff de periodistas. Nicolás Lucar, Philip Butters, Manuel Rosa, Gonzalo Núñez, Carlos Alberto Navarro. Exitosa. Te informa con la verdad. Porque lo bueno no tiene que ser caro. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Antes de seguir adelante, tenemos una mención de nuestro auspiciador. Tú también puedes tener un departamento en Asia, ¿por qué no? Condominio Resort Asia Soleil. Kilómetro 97.6 de la Panamericana Sur, a solo 3 cuadras del Boulevard de Asia. Departamentos flat y dúplex desde $87,900 que tú puedes pagar con un financiamiento directo y de acuerdo a tus posibilidades. Reserva, ven y disfruta de nuestra piscina con un cóctel de bienvenida. Reserva tu cita llamando al 383-6863, 383-6863 o al 933-320335. Repito, 933-320335. Atendemos de miércoles a domingo. Anderson Grupo Inmobiliario. Construimos el futuro para ti. Y vamos ahora con una de mis secciones favoritas de este programa. Adelante, por favor, con la cortina. Exitosa presenta Caiga quien caiga. Caiga quien caiga. Resumen rapidito. ¿Por qué hemos creado esta secuencia? Porque no queremos que pase lo que ocurrió con los Vladivideos, que no nos enteramos ni la mitad de la verdad. Porque hubo demasiada gente que pasó piola en este país. Y porque no queremos que pase lo mismo cuando hubo en el Perú la primavera anticorrupción, de la que Catherine Ampuero también fue protagonista, cuando empezaron a caer los alcaldes, los gobernadores regionales corruptos, y de repente, apagón. Simplemente no pasó nada cuando apareció el nombre de Odebrecht. De acuerdo hasta ahora, ese tema, ¿no es cierto? ¿No? Con ese momento tan crítico que se vivió con Jenny Vilcatoma y con los procuradores y los fiscales y con Cristian Salas, ¿no? Y por eso lo que queremos hacer es mantener los reflectores encendidos. No los vamos a apagar, no vamos a dejar que la impunidad se imponga nuevamente. Esta secuencia la hacemos todos los viernes con Catherine Ampuero, pero esta semana ha pasado una cosa muy loca, porque hemos tenido no solo uno, sino 2 ediciones especiales. Estuvo Manuel Dagmer a comienzo de la semana con su expediente PPK, pero ahora estamos no solo con Catherine, sino estamos también con Hugo Alache, que es representante de los proveedores de Odebrecht de las obras de Lima. Bienvenidos, Catherine. Gracias, Nicolás. Bueno, ahora lo que tenemos que hablar es del proyecto de ley que acaba de presentar el día de ayer el Ejecutivo, que va a reemplazar al 003. Al famoso Ahora, decreto de pero urgencia 003. ¿por qué no empezamos, ¿verdad? Catherine, por explicarle a la gente lo que fue y lo que se supone que pretendía el decreto 003? Correcto. Les recordamos al público que el decreto de urgencia 003 fue emitido por este gobierno en febrero del 2017, ¿no? Recordemos que cuando salieron con esta norma, dijeron que el decreto de urgencia 003, por todo lo que había pasado con el caso Lavajato y Odebrecht, se emitía este decreto que iba a cumplir 3 objetivos. Primero, iba a evitar la paralización
de las obras. Luego dijeron que era para no romper la cadena de pagos. ¿No? Y el tercero, para garantizar el pago de la reparación civil al Estado. Ahora, que ya falta 3 días para que venza este decreto de urgencia, el balance final es que no se ha logrado ninguno de los 3 objetivos. No sirvió Ninguno, para nada. Para nada. Y lo peor aún, recuerdo mucho que salieron muchas personas, ¿no? Incluso abogados, penalistas, ex procuradores, a defender este decreto de urgencia, a decir que era una maravilla de norma, ¿no? Que iba a lograr todos estos objetivos. Ahora, incluso han escrito y también salen a dar entrevistas a los medios de comunicación y dicen que este decreto no ha servido para nada. Nosotros, Nicolás, desde que se dio este decreto, fuimos unos de los primeros, no solamente en criticarlo en los medios, sino hicimos llegar formalmente nuestras observaciones a la ex ministra Marisol Perestello a los días de haberse emitido este decreto. Y le volvimos a reiterar las observaciones aproximadamente un mes después. Y les duela a quien le duela, hay que decirlo. Una vez más, Nicolás, el tiempo nos ha dado la razón. Eso que a la gente no le gusta. Te lo dije. Te lo dije. Y Hugo Alache puede dar fe de eso, ¿no es cierto? Así es, Nicolás. Porque supuestamente algo de lo que debía ocurrir gracias a la aplicación del decreto 03 es que no pase lo que les ha pasado a los proveedores. Romper esa famosa cadena. Que se rompió la cadena de pagos, no les pagaron un cobre y la mayor parte de ellos ya quebraron. Nicolás, y lo más lamentable es de que por mismas declaraciones antes de entregar este proyecto de decreto al legislativo, la ministra dijo de que se estaba preocupando porque había 9 empresas que podían quebrar, constructoras podían quebrar y habían 50.000 trabajadores que podían quedar en la calle. Sería el club de los constructores. Estamos hablando del club de los constructores, pero no dijo, durante un año este decreto de urgencia ha llevado a la quiebra a las pequeñas empresas proveedoras. Se estaba preocupando por lo que podía pasar más adelante. Y no por lo que ya ha pasado con más de 40.000 trabajadores de las proveedoras y por los 20.000 que trabajan directamente para Odebrecht que están en la calle ahorita. Qué bestia, ¿no? 60.000 familias en la calle. Es increíble, es increíble. Y este decreto, seguimos en las mismas. Porque con el 50% que pretende detener... Pero detecamos un ratito acá, Hugo. O sea, la idea es esta. La idea es que se ha puesto en evidencia y vamos a tener cada vez más información sobre la existencia de una red de corrupción en el otorgamiento de una serie de obras, ¿no es cierto?, donde se pagó comisiones ilegales, donde hubo sobrevaluaciones, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos entre esa situación? La justicia tiene que actuar, la gente tiene que ser procesada, pero lo que debería ocurrir es que las obras continúen, ¿no es cierto?, porque son obras de necesidad nacional y porque además hay implicado el trabajo y los intereses de muchísimas personas, me refiero a los proveedores, a los trabajadores, ¿no es cierto?, hay obligaciones que se han adquirido, pero por el otro lado hay que preservar el interés del Estado de alguna manera para garantizando que las obras no se detengan, es decir, impedir que el dinero sea retirado, ¿no es cierto? Que las empresas sean vendidas, liquidadas, que el dinero sea retirado y no tengamos luego de dónde cobrar las reparaciones a que el Estado tenga derecho. Digamos, la idea es una idea correcta. Ahora, el problema es cómo lo enfrentas. Y ahora el gobierno está presentando ya no un decreto de urgencia, sino una ley en la que quiere involucrar al Congreso, que reemplace este decreto 003. Para referirme al tema de la reparación civil, dijeron que este decreto de urgencia garantizaba el pago íntegro de la reparación civil. Lo único que se ha logrado recaudar son 20 millones de soles. Odebrecht no ha vendido absolutamente nada, ¿no? Que ellos dijeron con esto se va a lograr que Odebrecht venda y se va a pagar la reparación. Claro, lo que yo no entiendo es que, por ejemplo, se estaba vendiendo esta hidroeléctrica controversial de Chaquia, digamos, por la manera como se hizo el contrato y todo lo demás, por el perjuicio que implica para Electroperú, pero en fin, está Chaquia. Entonces, Odebrecht dije, vendo Chaquia. Y aparece un grupo chino que dice, compro Chaquia por $1.400 millones, me parece. Y esa propuesta la tienen desde el mes de agosto del año pasado. Pero Ministerio estamos en febrero. No ha dado. Ahora, ¿qué se suponía? Que se vendía Chaquia y lo primero que debía ocurrir es que Odebrecht no podía llevarse $1 de esos 1.400 millones y que ese dinero debía usarse para el fideicomiso, para cobrar la reparación, para pagarle a los proveedores, pero entiendo que antes de los proveedores tenía que cobrarse la SUNAT, los bancos, ¿no es cierto? Cobrar un montón de gente. O sea, ¿por qué no funcionó?
No funcionó. O sea, le hubiera salvado la vida, Porque no se no sé decía. si a los 40.000, pero por lo menos a 20.000 personas, a 20.000 ¿Sabes por qué no familias. funcionó? Porque no se decía expresamente, como ahora en este proyecto pretenden ponerlo, que primero se debe pagar las deudas financieras a los amigos banqueros. Eso es lo cual que dice este implicaba- proyecto de ahora decreto sí, ley. Ahora sí lo dice, ¿no? Antes no lo decía. Entonces interpretaba que todo el costo de la venta iba al fideicomiso para garantizar el pago de la reparación civil. Pero ahora centrémonos en lo que el gobierno ha presentado el día de ayer como proyecto de ley para reemplazar a su horroroso decreto de urgencia 003. Que estamos claros, ¿No? que fue un fiasco, que fue un fiasco. fracaso, ya. Ok. Y que además era como perdonavidas con los consorciados, ¿no es cierto? Claro, porque no se les aplica. Pero este proyecto de ley tampoco se le va a aplicar a los consorciados Grañe Montero, JJ Camet, como pretendía el Congreso con la aprobación de su proyecto de ley, que fue observado justamente por el Ejecutivo. No, ellos dicen que se va a aplicar a las empresas sentenciadas o condenadas, que no existe ninguna en el Perú, luego a las empresas que han reconocido responsabilidad a través de sus funcionarios, o sea, Odebrecht, Solo y Odebrecht. las empresas vinculadas que tengan más del 10% de acciones. O sea, exactamente igual que el decreto de urgencia 003. O sea, no se aplica para Grañe Montero. O sea, que si no tú se tienes aplica menos de 10% de participación para en JJ un concesionario, si vendes todo, te levantas la plata y te la llevas del país. Así Casualmente, es. Nicolás, Pero eso está mal. este decreto es exclusivamente contra Odebrecht. Totalmente, porque las consorciadas están exoneradas, perdón, léete esta parte de este artículo 2.2. Claro, cualquier persona jurídica o ente jurídico que sea propietario de más del 10% de las acciones o tenedor está incluida en este. Si tienes menos del 10 no estás. No, Estás. entra. No, pero aquí yo sí no coincido con Hugo. el señor Alache, que que este proyecto de ley está en contra de Odebrecht. Pareciera a leerlo, pero como siempre nos falta la cereza en el pastel, vemos que en las disposiciones complementarias finales se establece ¿qué cosa? Que el fiscal faculta al fiscal a poder celebrar colaboraciones eficaces con las empresas, cosa que no existe en nuestro país, porque las colaboraciones eficaces Son de las personas. solo son de personas naturales. Pero este proyecto ya le da un marco legal al convenio preliminar que suscribió el año pasado el Ministerio Público con Odebrecht. Ya le da un sustento, o sea, ya le dice, tú sí, Fiscalía, tú vas a poder llegar a acuerdos con las empresas. Las empresas van a poder acogerse a la colaboración eficaz. Y le dice, y tú vas a poder acordar, tú le vas a poder otorgar a la empresa, le vas a poder eximir de la aplicación de estas medidas que están establecidas en la ley. Y es más, le autoriza al Ministerio Público a que le pueda reducir e incluso eximir de las consecuencias jurídicas derivadas del delito, que en el caso de las personas jurídicas implicaría reducirle e incluso perdonarle el pago de la reparación civil. Y eso no es lo más grave aún. Recordemos que la SUNAT ha embargado parte del patrimonio de Odebrecht para asegurarse el pago de las deudas tributarias, ¿verdad? Este proyecto de ley señala que si se aprueba este proyecto, esas medidas cautelares quedarán sin efecto al día siguiente, pierden efecto. Y es más, le ordena a la SUNAT de que no puede embargar el patrimonio de Odebrecht, no puede aplicar el código tributario, como sí lo puede aplicar. Pero lo que no se entiende es esto, ya. O sea, porque Hugo lo que está diciendo es que, y creo que tú lo has señalado también, es, ya, tú se produce una venta, digamos, ¿no? O sea, lo primero es establecer que no pueden vender nada, ¿no es cierto? A menos que apliques las reglas que se establecen. O sea, no puedes. Tus ventas tienen que estar sometidas Ya. a un procedimiento. Entonces, que está si tú establecido en el vendes proyecto. de ese dinero, el 50%, según el proyecto de decreto ley, tiene que ser reservado para el fideicomiso del pago de la reparación civil. Antes creo que era el 30%, me No, parece, no ¿no? se ¿Cuánto era? establecía No porcentaje. había plazo, no había. No se establecía No, por Ya, ciento. pero digamos, es hasta el 50% de la venta, ¿no es cierto? Pero parémonos ahí un ratito. ¿El otro 50% en qué se va a Es usar? de libre disposición de la empresa. Incluso la puede sacar fuera del país si lo quiere. Es libre disposición. Y el pago. No es cierto lo que dice Catherine,
me vas a disculpar, no es tan cierto, no es tan cierto. Porque ninguna empresa que quiera comprar va a comprar algo que esté No, embargado. claro, es ilógico. claro, es razonable. Entonces, una de las cosas es de que no van a haber compradores bajo estas normas. Esto del 50% te retengo. Claro, por ejemplo, en el caso No va. Chaquia, vienen los chinos y dicen ya, yo pago 1.400 millones de dólares. De esos 1.400 millones de dólares, 50% se va a usar para la reparación, el 50% para pagar obligaciones pendientes. Quiere decir que aparte de 1.400, yo voy a deber lo que no se pueda pagar con ese 50%. Entonces, no compro. Es que solamente aquí la norma establece que se va a poder retener el 50% de el monto de la venta. Pero este monto de la venta es de la diferencia que existe, ¿no? Lo dice claramente en el artículo 12, ¿no? Y el otro 50% ya queda para la empresa. Sí, pero Queda para la hay empresa. que ser claros en esto, ¿no? Sí. Cuando el legislativo presenta una modificación en noviembre de este decreto que estaba vigente, dice, fuera de la cuenta del fideicomiso para la reparación civil, hay otra cuenta en el cual el comprador tiene que depositar lo que la empresa le debe a sus trabajadores y a sus proveedores antes de comprar. Antes de depositar en el Tienen que fideicomiso cumplir las obligaciones con los proveedores y trabajadores. y trabajadores. Son dos cuentas. Y después que cumpla, ese depósito lo tiene que adjuntar al fideicomiso, que es para reparación civil. O sea que esa modificación que la aceptó el Ejecutivo el 18 de diciembre, cuando presentó sus modificaciones, sus objeciones, se iban a cumplir y estaban protegiendo Y a eso los no trabajadores. están ahora. Y no figura nada. Pero aquí, más allá de todo Así es. estos procedimientos, todas estas medidas que se está planteando para Odebrecht, porque solamente es la única empresa que ha reconocido responsabilidad, acá lo más importante, Nicolás, y que hay que resaltarlo, es que establece restricciones. Le dice, vas a tener que someterte a un procedimiento si es que quieres vender tu patrimonio. También se te va a retener tus utilidades o ganancias, ¿no? No vas a poder hacer transferencias al exterior. Pero al final de la norma, le otorga la facultad al Ministerio Público para no aplicar todas estas restricciones Si a es que Odebrecht. llegas a un acuerdo como empresa de colaboración. Sí, y eso se va a dar este año. Eso se va a dar este año. Bueno, ¿Recuerda, entonces al Nicolás? final el resumen, Catherine, es que no te va a servir para nada el Para decreto. nada, Así para nada. es. O sea, esto está hecho a la medida de Odebrecht. Claro, Está pero, hecho pero, con ¿qué es, nombre pero, qué es, propio. pero ¿por qué es tan Con nombre complicado? propio. Yo recuerdo, yo sé que es un tema controversial, pero yo me acuerdo cuando hubo el caso Hajduk, donde sus propietarios fueron acusados de estar involucrados en narcotráfico y se abrió un proceso, ¿no es cierto? La empresa siguió funcionando, se nombró un administrador judicial y se siguieron cumpliendo, o sea, no se detuvo la cadena de pago. O sea, hay toda una controversia sobre las circunstancias de que esto se produjo, Es que eso se pudo si en haber la hecho, oficina de Nicolás. Montesinos hablaron o no de este Sí. tema, ¿no es cierto? Pero al margen de eso, o sea, digamos, es una manera adecuada de manejar el asunto. Es decir, primero, que las obras no paren. Segundo, establecer mecanismos de control, que puede ser una administración judicial. es la- o una, no sé qué La otra fórmula intervención legales en existe. forma de administración. Y no era necesario sacar un decreto de urgencia para ello. Todas esas facultades, todas esas medidas, Nicolás, las puede hacer el abogado del Estado, que es la Procuraduría. Y para eso tiene una herramienta, el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal faculta al actor civil, en este caso a la Procuraduría, a pedir embargos, a pedir las retenciones que establece como medida. O sea, acá. no necesitas necesita esto. para asegurar el Así pago de la es. reparación Es decir, civil al lo Estado. primero que No estableces se es, necesita. primero no puedes vender. Y para eso el procedimiento es el del embargo, ¿no es cierto? Y eso está contemplado en el Código Procesal Penal. Ya, lo medidas de embargo. segundo, nombras un administrador que te garantice que no se disponga También de los lo puede recursos. solicitar la ¿no es cierto? Procuraduría Y al además amparo del proteges Código la Procesal información, porque también proteges la información que Hay 14 interesa. países que están en este mismo problema. 13 países siguen trabajando y están pagando sus proveedores y ejecutando las obras. El único país que está paralizado es el Perú. O sea que los 13 países están equivocados y no el Perú. Insisto, No es posible. Nicolás, lo que tiene que hacer la Procuraduría es retomar las negociaciones con los de Odebrecht, que nosotros en mi gestión lo dejamos en pleno proceso. Tiene que sentarse a negociar con los representantes de Odebrecht y llegar a un acuerdo pero la del monto de verdad es que reparación civil pero la posición y el pago. del procurador Ramírez diciendo
Solo por 3 obras he calculado que deben $1.000 millones. No. O sea, en medio de un proceso donde parecía que pendía de un hilo que si declaraba o no Barata, ya está claro que Barata va a hablar, ¿ah? Ya no hay duda. O sea, él está hablando por él. Y él no tiene en este momento, desde el punto de vista formal, un vínculo con la empresa Odebrecht. Él es un procesado que se ha acogido a la colaboración en Brasil y en Perú. Y el señor tiene que declarar y ya admitió la declaración, ha aceptado, la lista es como 88, 90 vamos preguntas. A este paso, Nicolás, entonces, si es que la Procuraduría no acepta sentarse a negociar, a conversar formalmente con los de Odebrecht para ponerse de acuerdo en el monto de la reparación civil y la forma de pago, corremos el riesgo de que Odebrecht no nos pague nada, que no nos pague absolutamente nada. Porque incluso esta norma, como vuelvo a repetir, le está facultando al fiscal no solamente para reducirle el monto de la reparación civil, sino para exonerar. ¿Qué habría que hacer con este decreto? O sea, pasarlo por el picapapeles Nicolás, y tomar una iniciativa como... El Ejecutivo tiene que asumir su responsabilidad y no le puede dar al Congreso, faltando 3 días para que venza este decreto, patearle esa responsabilidad al Congreso. De ninguna manera. Ellos cometieron este error, ellos tienen que solucionarlo. Ya, pero por ejemplo, pregunto, que parece una pregunta absurda, el proceso, es decir, hay un proceso de venta de Chaclla con las reglas del decreto 003, porque se han adaptado completamente, se quejaron, patalearon, pero ya está, digamos, está propuesto y el Ministerio de Justicia tendría que ponerle el visto bueno, como dice el decreto 003. Más bien, el Ministerio de Justicia se muere de miedo de tomar una decisión sobre este tema. Ellos están incumpliendo la propia norma que dieron, porque ellos con esa propuesta que han recibido de la venta de Chaclla desde agosto del 2017, lo que tienen que hacer es aplicar estrictamente lo que ellos mismos han señalado en el decreto de urgencia 003. Cosa que no hacen hasta ahora, ¿no? El monto que ha dado el procurador, el presidente de la República y la primer ministro los han desautorizado, porque dice que eso no es lógico, no tiene sustento. Entonces, este decreto está hablando, cuando se dice 50%, está hablando de la venta de Chaclla, del 50% de ese número que ha dado el procurador. No tiene lógica. Está claro. Yo quisiera que terminemos este punto acá. Y a mí me interesa, Catherine, que te quedes un ratito más después de la pausa para hablar de lo que viene, ¿no es cierto? Porque ya, o sea, se ha tratado de hacer de todo para impedir que Jorge Barata hable el 27 y 28. Su abogado brasileño, el doctor Carlos Kaufmann, ya está en Lima, entiendo, para terminar de cerrar algunos detalles, pero ya no hay mayor cosa que discutir. Ya se hizo la lista de preguntas, ¿no es cierto? Desde el punto de vista formal, está todo listo, ¿no? Sí. Hugo quiere decir algo. Por favor, Nicolás, nosotros hemos conversado con el Ministerio de Economía y le hemos planteado de que la retención para la reparación civil sea el 30%, porque con el 70% se puede cumplir con todas las obligaciones, porque no existe un número ahorita que sea la reparación civil. Se va a buscar la reparación civil según este decreto que tenga coincidencia con las normas internacionales de cómo se paga la reparación civil y que se contrate a técnicos especialistas en esta rama, cosa que no se ha hecho. Entonces, con un 30% sí alcanzaría para pagar a nosotros, las pequeñas empresas, que estamos quebradas, 169 quebradas. Porque este decreto, los bancos van a decir, oye, ustedes no está garantizado que le van a pagar. Entonces yo a todo el resto que no he ejecutado lo voy a ejecutar ahorita, porque ustedes no tienen dónde pagar, porque el Estado no le reconoce a ustedes, a las empresas, que le paguen a ustedes. Entonces, el próximo mes todos estamos quebrados, pero estamos quebrados porque el Estado ha permitido eso. El Estado está trabajando para quebrar a las empresas. Yo te agradezco muchísimo, Hugo, por estar con nosotros. Nosotros nos vamos a quedar con Catherine para hablar después de la pausa de lo que podría ocurrir el 27. O sea, ¿cuáles son los temas sobre los que tiene que contestar, ¿no es cierto?, Jorge Barata, porque hay 2 fiscales, el fiscal Pérez y el fiscal Juárez son los que van a asistir. Yo quisiera, Catherine, que nos expliques exactamente cuáles son los temas que van. No sabemos las respuestas, pero algo sabemos de las preguntas. ¿Ah? De eso vamos a hablar tras la pausa. Regresamos, esto es Exitosa. Ya regresamos con Nicolás Lucar en Exitosa en las redes sociales. En Facebook, Exitosa Noticias.
Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Antes de seguir adelante, un mensaje de nuestro auspiciador. Tú también puedes tener un departamento en Asia. ¿Por qué no? Condominio Resort Asia Soleil, kilómetro 97.6 de la Panamericana Sur, a solo 3 cuadras del Boulevard de Asia. Departamentos flat y dúplex desde $87,900 que tú puedes pagar con un financiamiento directo y de acuerdo a tus posibilidades. Ven y disfruta de nuestra piscina con un cóctel de bienvenida. Reserva tu cita llamando al 383-6863, 383-6863 o al 933-320335. Repito, 933-320335. Atendemos de miércoles a domingo. Anderson, Grupo Inmobiliario. Construimos el futuro para ti. Estamos en nuestra secuencia Caiga quien caiga con Catherine Ampuero, que quedó un tema que yo creo que es bueno, entre muchas preocupaciones que tú has expresado con respecto a este decreto ley que el Ejecutivo pretende sea discutido en el Congreso, que es el que dice, si una de estas empresas que está siendo investigada, ¿no es cierto?, o que está siendo procesada, o que ha sido sentenciada, quiere vender parte de su patrimonio, primero le van a descontar las deudas que tiene con los bancos. Sí, lo dice expresamente, que antes de proceder a la retención del dinero para que vaya al fideicomiso para garantizar el pago a la reparación civil y también las deudas tributarias ahora, previamente se tiene que haber pagado las deudas financieras. Es decir, las deudas que ha adquirido la empresa con los bancos. Y vuelvo a repetir, con esto estaría fungiendo el gobierno de ser abogado de los bancos. Hasta en eso van a ahorrar los bancos. Ya no tienen por qué contratar abogado porque el gobierno está haciendo de su abogado. Claro, porque en todo caso podría decir, antes de, ¿no? Tendría que cumplir con las obligaciones laborales que estén pendientes y con todos los pagos a proveedores. Sí, las retenciones serán después de haber pagado las deudas financieras. O sea, la retención de dinero que va al fideicomiso va a ser después de haber pagado a los bancos. Ahora, esto va a ser un debate que va a durar en el Congreso. Esto no se va a resolver en 72 horas, ¿no? Por eso yo coincido con los congresistas que se han manifestado en el sentido de que esto lo han presentado el Ejecutivo el día de ayer, cuando falta 3 días para que venza. Esta norma tiene que ser ampliamente discutida, debatida, con un informe, por ejemplo, de la Comisión de Economía, de la Comisión de Justicia, ¿no? Esto no va a salir de la noche a la mañana. Así que si el Ejecutivo ha dado este decreto de urgencia tan nefasto, ¿no?, cuyos resultados han sido nefastos, tiene que tener la capacidad o asumir esa responsabilidad de solucionar este tema. Y no, digamos, patearle la pelota de la responsabilidad al Congreso, ¿no? Eso no. Ahora, Catherine, yo quisiera que no terminemos la secuencia Caiga quien caiga el día de hoy sin definir qué es lo que podemos esperar del 27 y 28. O sea, ya se cumplieron todos los procedimientos, es decir, el Ministerio Público solicitó la declaración de Barata con sus abogados, los abogados aceptaron que el señor Barata declare. Esto fue por el procedimiento al que está sometido en Brasil Barata, puesto en consulta a la Procuraduría de Brasil. La Procuraduría ha aceptado, se ha enviado una lista, entiendo, de 88 o 90 preguntas que ya fueron aprobadas también. Es decir, como lo que van a ser el eje del cuestionario que va a suponer la posibilidad de repreguntas. Y lo único que falta, o que faltaba, era la fecha. Ya se confirmó definitivamente la fecha, 27 y 28 de febrero. Todo indica que nada va a impedir que Barata hable. Bueno, ya está decidido. Es un tema que ya está decidido, donde nuestros fiscales peruanos de lavado de activos van a viajar a Brasil a recibir las manifestaciones conforme tú lo has señalado, el 27 y el 28. ¿Verdad? Está el fiscal Juárez Atoche y el fiscal Domingo Pérez. Y aquí van a preguntar sobre si habrían habido pues estos aportes de campaña. ¿No? ¿A quiénes? A Ollanta, a Nadine, a Alan García, a Keiko Fujimori, a Pedro Pablo Kuczynski. Y también deben aprovechar para preguntar si hubo otros aportes de campaña más a otros personajes. No solamente de campañas presidenciales, sino también tienen que tocar el tema de campañas regionales, especialmente de aquellas regiones donde Odebrecht ha tenido, claro, por ejemplo, en el Cusco, ¿no?, que ha tenido también algunas obras en Ancash, en Lambayeque, en La Libertad. Entonces,
también tienen que preguntarle acerca de todo eso. Y acá en la Municipalidad de Lima también, ¿no? Y no solamente ya después quedarnos con la versión de Barata, sino también recibir otras declaraciones de otros funcionarios importantes de Odebrecht. Que se supone que son parte del compromiso, ¿no es cierto? Es decir, no es solo que Barata va a hablar, sino que Barata va a complementar su declaración con dos cosas. Testimonios de otros ejecutivos importantes de Odebrecht en el Perú durante estos años, y en segundo lugar, con documentación que acredita y sustenta todo lo que están diciendo, ¿no es cierto? Claro, porque parte de este convenio, ¿no? Preliminar que habría suscrito o que ha suscrito la Fiscalía con la empresa, con Odebrecht, cuyo contenido no sabemos, pero ya se va, por los hechos que se van suscitando, ya uno puede sacar sus conclusiones de cuál es el contenido, ¿verdad? Entonces parten de toda una estrategia Odebrecht de someter a sus principales funcionarios que trabajaron en el Perú a estos procesos de colaboración eficaz con el respaldo, pues obviamente, de la empresa para garantizar el pago de la reparación civil y de brindar toda la información que va a corroborar lo que van diciendo sus funcionarios, ¿no? Entonces no solamente es Barata. Barata es el principal porque fue el principal funcionario de Odebrecht en el Perú, pero también hay otros que han tenido participación, ¿no? Ha salido, por ejemplo, en los medios también que está Boleira, estaría Serra. Aquí hay que recibir la manifestación, obviamente, lo ha señalado Marcelo Odebrecht. Boleira también tendría esta información. Mameri también tendría esta información, ¿no? Entonces también es importante de quién dirigía o el jefe de operaciones estructuradas de Brasil, al que lo conocen como Waterloo, ¿verdad? Que fue, creo, detenido en Suiza, ¿no? Y la secretaria de este famoso Waterloo. Entonces tienes que ir corroborando la información que claro, porque no es solo que va a decir yo le di plata no sé, a PPK para su última campaña, sino va a decir se la di a tal persona a través de tal cuenta, participó tal fue? asesor de campaña brasileño, ¿no es cierto? ¿No? ¿Cómo ingresó? De repente fue vía una transferencia bancaria a través de una offshore, porque era, ¿no?, práctica común en ellos a través de transferencias. Claro, porque ese es el sentido del acuerdo de colaboración. No es que un tipo habla y dice cosas, sino que tiene que acreditar sus dichos, ¿no? Claro, como por ejemplo en el caso de Toledo, ¿no? Él cuenta la historia de manera detallada, cómo se reunieron en Brasil, en el hotel de Brasil. Entonces, ¿qué hace el fiscal? Corrobora, pide, por ejemplo, si esa persona se ha hospedado ese día en Brasil, si coinciden las fechas, ¿verdad? Y todo eso va corroborando las salidas con un movimiento migratorio, las salidas del señor presidente o expresidente a Brasil. Bueno, entonces, y más allá que eso, en algunos casos incluso transferencias, depósitos en cuentas bancarias, entregas de dinero en efectivo. Por ejemplo, otro dinero que ingresaba es, yo los llamo como burriers de dinero, ¿no? Las personas que ingresan al país trayendo dinero, cargando el dinero, ¿no? Entonces hay formas de corroborar esa información, el movimiento migratorio de esas personas, si coinciden las fechas. ¿En dónde fue entregado si uno y no tendríamos por qué no confiar en la veracidad de la declaración que le dio Joseph Maiman a la agencia EFE de España desde Israel. Él dijo, esta gente tenía una red montada y esta gente financiaba no solo a los candidatos que iban a ganar, sino a los que tenían posibilidad de estar en segundo lugar por el peso que podían tener en el Congreso. Es decir, era toda una red. Y si lo que vamos a tener el día 27 y 28 es esa información, va a ser demoledora. Por supuesto. O sea, no va a quedar uno en pie. No, nosotros de verdad esperamos que sea un interrogatorio bastante exhaustivo, que se pueda ya recabar toda la información que necesitamos de la participación de distintas personas, no solamente del ámbito político, sino también periodístico, del ámbito de los abogados también que han participado en toda esta mega corrupción, ¿no? Nosotros necesitamos ya tener conocimiento para que no queden impunes estos hechos. Ahora, para terminar, Catherine, la clave es el Ministerio Público y el interrogatorio que hagan los fiscales, ¿no? Hablamos ayer, ha sido antes de ayer, con el doctor Rafael Vela, que fue muy enfático en reclamar confianza en el Ministerio Público y que van a ir hasta el final y que acá no hay... No se van a detener, nadie tiene corona y que no se van a detener ante nada que no sea la búsqueda de la verdad y de la justicia, ¿no? Sí. Yo le decía, es difícil, ¿no? Porque lo mismo reclamaba Pablo Sánchez, que tengamos confianza los peruanos, ¿no?
Pero hemos perdido, pues lamentablemente, la confianza, ¿no? Nos han Bueno, yo creo que decepcionado. los peruanos, o la mayoría de peruanos, hemos perdido un poco la confianza en el Ministerio Público, porque realmente respecto del señor Pedro Pablo Kuczynski y sus vínculos con Odebrecht, Fiscalía demostró que no quiso investigar, ¿no? El equipo especial de la Fiscalía no quiso investigar. Tuvo que esperar que una fiscal suprema le ordene y le diga que ellos son los competentes respecto a la denuncia que nosotros presentamos recién. Claro, porque ahí se usó el argumento de la gobernabilidad. ¿No es cierto? Que en determinado momento llevar esta investigación hasta el final podría crear una crisis política de proporciones incalculables. No, la crisis se va a producir de todos modos porque la verdad se va a saber. ¿Y qué cosa es peor? ¿No es cierto? ¿Qué cosa es peor? Es una agonía demasiado larga. Pero por ¿no? supuesto. Y que está haciendo muchísimo daño al país. Y eso no están pensando, ¿no? Entonces nosotros ahora vamos a confiar en estos fiscales que van a viajar, ¿no? Claro, pero lo increíble es la inconsciencia, ¿no? Porque si, por ejemplo, Pedro Pablo Kuczynski sabe lo que los brasileños saben y que lo van a decir, tendría que actuar con responsabilidad para el país, ¿no? Con respecto a esto. Nicolás, cuando uno tiene la verdad, no importa en qué momento lo dices ahora, mañana, pasado y ante cualquier autoridad, sea el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Comisión Lavajato, a los medios de prensa, la verdad es una sola. Tú no esperas a que hable un delincuente recién para hablar. ¿Qué quieres? ¿Acomodar tu declaración a lo que pueda decir o dejar de decir esa persona? Eso es totalmente inaceptable, inaudito, no, porque, del más alto funcionario. Mira, a estas alturas, como están las cosas, casi cualquier cosa que diga Jorge Barata sobre Pedro Pablo Kuczynski que lo implique más en lo que ya está implicado, porque ha dicho muchas mentiras, ¿no es cierto?, va a ser demoledor y va a poner el tema de la vacancia otra vez en el centro de la agenda, ¿no? Y no solo lo que pueda decir Barata, sino toda la información que ha ido saliendo y que se ha hecho pública a través de los medios, de la información que ha dado el Banco de Crédito del Perú respecto a la intervención que ha tenido el señor presidente a través de su empresa unipersonal Westfield Capital en los contratos de asesoría financiera, no solamente con Olmos, sino también con la Interoceánica, Sur, Norte, ¿no? Y ahora con el gas. Entonces, te das cuenta que ya no solamente es la declaración de Barata, sino va saliendo otra información cada día y sustentada con documentos, con contratos, con cuentas, con movimientos bancarios. O sea, no se tratan de imputaciones sin fundamento, sin base, no, ya están corroboradas con documentos. Yo te agradezco muchísimo, Catherine, por estar con nosotros como todos los viernes y vamos a seguir dando esta pelea por algo tan simple como esto, que la verdad completa se sepa Sí, y que no haya es lo que todos impunidad queremos. para nadie, ¿no? Y que caiga quien tenga que Y caer. como tú dices, para que no se repita Para la que no se historia. repita la historia, por favor. Ya tuvimos suficiente con una vez y miren las consecuencias. Porque cuando hay impunidad se reproduce pues la corrupción. Porque es posible seguir con el baile, ¿no es cierto? Porque las personas ya no creen en nuestras instituciones. Las instituciones van perdiendo cada día mayor credibilidad. Catherine Ampuero ha estado con nosotros como todos los viernes. Cerramos ahora sí nuestra secuencia por hoy. Caiga quien caiga. Señora Magariño, por favor. Exitosa presentó Caiga quien caiga. Quisiera que prestemos atención y que escuchemos Buenos días. Esta canción que nos ha conmovido tanto y que la vamos a tener en vivo ahora, ¿no es cierto? ¿Ah? Hola, buenas, sí. Esta canción ha sido dedicada para Jimenita y para toda la gente que no ha sido escuchada, ¿no? Más que todo es para darle voz a todos los niños que en algún momento no han podido quejarse. Y bueno, aquí está, ¿no? Ahorita sigue un poco mal de la garganta, pero es por todas las protestas que hemos estado dando constantemente desde el día que pasó esta desgracia. Es linda la canción, ¿no? Es conmovedora y ¿no? Sí, de hecho sí, muy conmovedora. Esta canción yo la escribí en la madrugada. Me pidieron mis tíos, dijeron que compongamos una canción. Entonces yo empecé en la madrugada a buscar una pista y empecé a escribir. Lo que normalmente hago es escribir, porque cada vez que siento algo, lo escribo, lo plasmo en un cuaderno, en una hoja. Y así nació, traté de encajar todo bien y pues
salió esta maravillosa canción que creo que ha llegado al corazón de muchas personas. Están con nosotros, para los oyentes que recién se suman, Edgar Avellaneda, que es tío de Jimenita, y Jackie, que es no solo prima, sino que es una extraordinaria artista, que ustedes están escuchando la canción que compuso dedicada a Jimenita y que de alguna manera fue el himno anoche. Ayer fue una cosa increíble lo de ayer, ¿no? Sí, fue una cosa, o sea, una manifestación gigantesca que no ha tenido participación de partidos políticos, ¿no? Ha sido convocada a través de las redes, de los medios en los que ustedes han estado presentándose, Claro. invitando a la gente, y que ha sido una manifestación de indignación, de solidaridad, de pedido de justicia, ¿no? Sí, esto fue organizado más que todo por la familia, ¿no? Porque todos empezamos, los primos nos encargábamos de las redes sociales a difundir como pudiéramos. Y la verdad nos ha sorprendido bastante que haya tanta gente que, bueno, porque han sentido bastante empatía y se han puesto en el lugar de mi tío. Y creo que también hay mucha gente que también ha vivido eso, sino que no han sido escuchados, pues. Y me pareció muy bueno. Más bien esperemos que las autoridades tomen cartas al asunto y pues nos escuchen, pues nos hagan caso también. Porque, señor Avellaneda, lo que ha ocurrido resulta indignante en muchos sentidos, ¿no? Y ha revelado toda una fragilidad y una, ¿no? de nuestro sistema de protección. O sea, el solo hecho de que este monstruo de Guairona, como se le ha llamado este hombre Alba, ya tenía denuncias anteriores, es decir, no es que había ocurrido esto por primera vez, era un depredador, como se dice, ¿no? Claro, buenos días, Nicolás. Mira, se pudo haber evitado esto si los policías, la justicia, hubiera trabajado bien, como debería de ser. Este señor ya hubiera estado preso hace varios años. Entonces, la familia no hubiéramos estado atravesando por estos momentos, ¿no? ¿No? Yo, la verdad, me da mucha pena ver a mis hermanos, a mi hermano, a mis cuñadas, a mis sobrinos. Les está chocando bastante. No sé, es indescriptible. El dolor. Yo tengo hijos, tengo dos hijas, las más chicas tienen 18 y 20 años, y yo no me imagino los sentimientos que se deben. O sea, muchas veces uno usa esa expresión, ¿no? Son los hijos los que tienen que enterrar a los padres, ¿no es cierto? No los padres los que tienen que enterrar a sus hijos. Pero, digamos, si eso solamente ya va contra el ciclo normal de la vida, el hacerlo en estas circunstancias, o sea, que le hayan arrancado la vida a tu hija de esa manera, ¿no es cierto? Claro. Es algo, no sé, que debe ser tremendo de enfrentar, ¿no? ¿Cómo te curas de eso? Claro, realmente sí ha sido muy doloroso porque más que todo lo que ha dolido bastante es que no ha sido una muerte natural, o sea, no es una enfermedad, no ha sido de repente un accidente, sino es que ha sido la peor manera de la que pudo morir una niña de 11 años que tenía un futuro por delante, porque como usted sabe, ella ha sido una niña muy linda y muy responsable, entonces desde ya se le veía las ganas de aprender desde muy niña, porque ella también se matriculó en ese taller de perrería, entonces era una niña con bastante futuro, y eso es lo que más ha duele. resultado sorprendente es el hecho de que se pretenda negar que ella iba a los cursos. O sea, ¿qué ha pasado con eso? ¿Por qué ese comportamiento de la gente de la comisaría? Mira, la verdad, de un principio no han querido apoyarnos, no han tenido interés, ¿no? Hasta ahorita no entiendo por qué han querido negar, ¿no? Por ahí escucho que podría haber miembros de la policía que podrían estar involucrados, pero la verdad no, eso lo dejamos pues investigación de los expertos, ¿no? Y a mí me duele que hay muchos policías que han sido removidos de la comisaría, pero yo sé que muchos son inocentes, muchos policías trabajan bien como deberían de trabajar. Claro, los han castigado a todos. Claro. Por en todo caso la negligencia de algunos o incluso la complicidad de alguno en particular, ¿no es cierto? Claro. Entonces, de verdad me da pena eso, pero como se dice, no, por algunos o por la mayoría, ¿no? Pagan los platos rotos el 100% de los policías, ¿no? Pero ¿qué se puede hacer? Esto está en investigación y ojalá que se llegue pues a sancionar solamente a los responsables, ¿no?
Ahora, este movimiento, porque lo que ha empezado ayer es algo que ha ocurrido también en otros países, que es una expresión como ciudadana, ¿no es cierto? Pero que la gente va a querer más de esto, ¿no es cierto? O sea, la gente no se va a limitar y no va a quedar satisfecha solamente con haber hecho una manifestación enorme el día de ayer que ha expresado el sentimiento, insisto, de la inmensa mayoría de peruanos, sino que la gente quiere respuestas, ¿no es cierto? ¿No? Sí, de hecho sí. Esta manifestación es como prácticamente el inicio, porque esto va a seguir hasta que las autoridades, como le digo, tomen carta al asunto. Esto no se puede quedar así. O sea, toda esta protesta es para que vean que el pueblo está más unido que nunca, el pueblo tiene voz y también quiere ser escuchado. Eso es más que todo, pero sí va a seguir. Todo esto va a seguir hasta que consigamos lo que ya mi tío propuso en su momento. Claro, porque no es solo el castigo para el violador, sino el cambio de... O sea, que no haya impunidad, que las instituciones funcionen, que se establezcan mecanismos de protección para los chicos. O sea, tantas cosas que hay que hacer, incluso el tema de educación sexual, el tema de darle importancia a la salud mental, o sea, de detectar a estas personas absolutamente pervertidas en el momento en que no han hecho daño y no tener después que curarnos de los daños que pueden haber producido, ¿no? Nicolás, disculpe. Yo pienso de que una persona que comete esas fechorías, esas cosas inhumanas como ha sucedido, nunca va a cambiar. Así como lo están tratando en el penal, ¿no? Desayuno gratis, almuerzo gratis, cena gratis, y si no hay una buena comida, hacen un plantón. Entonces, así no va a cambiar. Eso es un cuento de que lo encarcelan y después de acá algunos años, 10, 20 años, sale y ya regenerado. No, eso es mentira. Y para este tipo de individuos, sujetos, yo pienso que la cadena perpetua le queda poco. Por eso el pueblo, no solamente la familia, nosotros ya hemos perdido a nuestra Jimenita, pero el pueblo quiere pena de muerte, Nicolás, y eso hay que analizarlo. Delante usted estaba con personas más intelectuales, ¿no? Vieira, sí. Claro, con congresistas, y ellos están proponiendo también la pena de muerte. Entonces, eso, por favor, es el pedido del pueblo, castigos más severos, como alguna vez también propuso un congresista, también propuso castración química. Entonces, algo así, ¿por qué no se aprueba? Porque justamente no hay presión del pueblo. Ahora que el pueblo se está levantando, yo pienso que se están moviendo un poco, ¿no? De todas maneras, nuestras autoridades. Yo creo que lo que ha pasado ayer, si me permiten, ha sido ejemplar en un sentido, que ha sido una señal que hay que interpretar correctamente. Es una señal de hartazgo, de que la gente ya no quiere seguir esperando a que las autoridades hagan lo que se supone que tendrían que hacer y no hacen. La gente ha salido a la calle a exigir que las cosas se hagan, ¿no es cierto? Que las instituciones funcionan, que la justicia exista, que no hay impunidad, que se castigue de manera adecuada. Y yo creo que va a ocurrir lo mismo en otras áreas, como ocurrió, ¿ustedes se acuerdan de esa enorme marcha de una menos? Sí. Que simplemente fue una locura la cantidad. Y ayer ha sido otra vez impresionante la cantidad de mujeres que había en la manifestación, ¿no? Era impresionante. De todo, había papás, mamás y con sus hijas también, ¿no? Y lo bueno que también vinieron así también como estaba Jimenita, con sus trencitas, tal y como ella estaba. Y de hecho, sí, la gente ya está cansada de que las autoridades no nos hagan caso, no nos ayuden en su momento, porque como dijo mi papá también, esto se pudo evitar. Y pues no, entonces la gente ya está cansada y ahora se están levantando. Y aquí, ¿no podríamos terminar cantándote un poquito? Esto, el comienzo nomás de la canción, te ponemos así como si fuera pista la... ¿Podemos? Sí, a capela, si no. A ver. Un poco porque después de todo lo que hemos gritado en estas marchas... De ayer. A ver, algo así, ¿ya? Ya no necesito de un milagro. Me quitaste la vida, es algo inhumano. Hace poco que no veo la luz del día, porque tuvieron que apagar mi alegría. Si era solo una indefensa niña. Bueno, ese es el comienzo, lo demás. Es increíble. Eres increíble. Quieren que sigas. Un poquito más, pues. A ver, es... a ver, la letra... No me acuerdo. No, déjalo. Sí. Hasta esa parte. Está bien.
Sí. Yo te agradezco muchísimo. A y usted, aquí gracias. le agradezco también al señor Edgar Vellaneda por estar acá. Ellos son prima y tío de Jimenita. Y yo reitero, lo que ocurrió ayer tiene un significado enorme. Es una manifestación de que los ciudadanos se cansaron de esperar pasivamente que las autoridades cumplan su deber y han decidido salir a la calle, y no solamente salir a la calle, sino en diferentes formas de manifestación a la que los medios de comunicación tenemos que unirnos para que las cosas se hagan en el Perú y se hagan correctamente. Señor Nicolás, disculpe, yo he escuchado a mucha gente sus opiniones del pueblo. Quieren usar la tecnología. ¿Y qué te digo? Si hay yo cómo puedo saber inmediatamente si debería, ¿no? La tecnología debemos usar. Si una persona con su nombre y DNI y apellidos debería entrar al internet y ahí debería aparecer de inmediato. Si esa persona tiene requisitoria, está denunciado por violación o otras cosas, ¿no? Porque de esa manera también nos facilitan para poder cuidarnos mejor, para prevenir todas estas cosas, ¿no? Porque eso de estar perdiendo un día de tiempo para sacar antecedentes y tiene costos, ¿no? Y pues, de acuerdo a la realidad de la situación, también hay que ponernos a pensar por ese lado, porque debería facilitarnos para poder cuidarnos de todos ellos. Por supuesto. Yo les agradezco una vez más por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Y muchas gracias por lo que han hecho ayer. Yo creo que nos han mostrado el camino de lo que debemos hacer los ciudadanos frente a la situación que está viviendo el país. O sea, merecer el nombre de ciudadanos, salir a la calle y defender nuestros derechos, hacer que valgan. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Esto es Exitosa. No necesito de un milagro. Ya regresamos. Muy fuerte ha sido lo de ayer. Muy fuerte por la rapidez con la que se ha hecho la convocatoria, por el sentimiento con el que la gente ha asistido, ¿no es cierto? Y porque marca, yo creo, un cambio. Estamos con Judy Rodríguez, que está de cumpleaños, dicho sea de paso. Muchas gracias, ha sido un día bonito, pero yo creo que también es un día, después de la marcha multitudinaria de Jimena Renace, que se ha denominado, de esperanza, ¿no? Más allá de las circunstancias en que Jimena ha perdido la vida, creo yo que marca un antes y un después, y la familia y el papá han mostrado una fortaleza increíble y digna de admirar. A mí, ¿sabes lo que más me sorprende? Pese a que ellos tienen la convicción y están involucrados ahora en una campaña porque se instaure la pena de muerte para las personas que cometen este tipo de delitos, conociendo el detalle de lo que ha sido la investigación, ellos son, porque la familia y los amigos se juntaron para lograr la ubicación de este depredador. Y si ellos hubieran querido, hubieran podido acabar con este hombre, ¿eh? Y han tenido la serenidad de decir la justicia tiene que hacerse cargo y la policía tiene que hacerse cargo, ¿no es cierto? Ellos, más que luchar contra ese mal de la sociedad, están luchando también con la indiferencia y la omisión de las autoridades. De un fiscal que no acusó, de un fiscal que no denunció y de una policía que fue indiferente. Y que por eso los retiraron a los 150 que estaban en la comisaría de Candorrey. Ellos no solamente luchan contra ese mal, contra los violadores, sino contra la indiferencia. Ese es un grave problema. ¿Pero qué dice la gente? A ver, Frank nos dice en el Twitter, Nicolás, ¿algo ha cambiado con las marchas ni una menos? Ahí está la respuesta. Todo es de momento, políticos haciendo populismo, llorando, indignándose. Pasarán los días y se olvidarán de todo como siempre, nos dice. Por otro lado, ¿qué opina Jan del Río? Es su usuario en el Twitter. No, porque es un hecho simbólico, dice. Lo que se debe hacer es darle más dinero, dice al Serum. ¿Cuántos profesionales se quedan sin servir a su patria por pocas plazas en el Serum? Puede mandar a psicólogos clínicos a todos los rincones del país para tratamiento hacia el violador y la víctima. Orlando Pérez nos dice también, ante la pregunta exitosa, no pasará nada mientras sigan los mismos corruptos en el poder. Nada va a cambiar, todo seguirá igual. Los gobernantes se cuidan ellos y llenan sus bolsillos, nada más. Richard Aguilar opina, por supuesto que sí, aunque va a ser algo a largo plazo, que se vaya a lograr un cambio. Ahora la gente puede usar las redes sociales para denunciar si ve algo sospechoso en la calle y los políticos van a tomar ese caso para agilizar leyes sobre el feminicidio. Antonio nos dice, esperemos de verdad que haya cambios. Hemos visto a la vicepresidenta, a la premier Mercedes Arauz llorar junto a la madre de Jimenita. Pues que no sea solo para la foto. Actúen, dice,
¿Qué están esperando? ¿Que toquen a sus familiares para recién hacer algo? Justicia, por favor, señala. Y por último, ¿qué opina Rodi? Nos dice, no va a haber ningún cambio. Acá la gente se olvida muy rápidamente. Son los comentarios en nuestras redes sociales. No hay mucha confianza en la justicia, ¿no?, para realizar un cambio. Pero creo que desde las calles y desde los medios de comunicación sí se ha logrado hacer un llamado de atención bastante fuerte. A mí me sigue resultando, no sé, incomprensible cómo estos años donde el país ha crecido como ha crecido, desde el punto de vista de los recursos, hemos tenido más dinero que nunca para resolver problemas y para tener una sociedad mejor, ¿no es cierto? Tenemos lo que tenemos al final, ¿no? Porque todo se ha deteriorado, ¿no? O sea, me refiero al sistema de justicia, al sistema de salud, al sistema educativo, ¿no es cierto? No sé. Y yo creo que la gente, yo insisto, pese a que alguna gente dice, sí, salieron a marchar una vez, no. O sea, la gente ya se está... Dense cuenta ustedes que esta es la segunda convocatoria, después de Ni Una Menos, que se hace de una manera ciudadana, sin intervención de partidos políticos y que moviliza a miles de personas, ¿no? Muchas gracias, Judy. Feliz cumpleaños. Me han dicho que te dieron serenata anoche y llamaron a Serenazgo a las 12 de la noche por la bulla que estaban haciendo los mariachis. Me da gusto que haya gente joven acá en Exitosa. En serio, tenemos montones de gente jóvenes. Son el futuro. O sea, lamentablemente no les estamos entregando el país que quisiéramos, y menos el país con el que algunos soñamos, ¿no? Pero hay que darle... No, ahorita hay que darle la voz a nuestros oyentes. Tenemos algunas llamadas en la línea. Hacia adelante, por favor. Muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Lo escuchamos. Sí. ¿Cómo está? Buenos días. Habla Ernesto del Callao. Mire, en la mañana me indignó que habló el fiscal que tenía el caso de la otra mujer que fue violada y todo eso. Él dijo que no había hecho la denuncia porque tenía carga procesal. Señor, ha sido una violación. Es una violación. ¿Cuál es la prioridad, señor Nicolás? ¿Los robos celulares? ¿Cuál es la prioridad? Es una violación. Si hubiera recién hecho la denuncia fiscal hace 3 días, ¿qué? Y si hubiera hecho antes, no se hubiera acusado ese malnacido a la pobre Jimena. Así es, señor Nicolás, carga procesal. 10 meses para una carga. ¿Y cuál es la prioridad? Gracias, señor Nicolás. Sí, pues. Ahora, es verdad que hay, como usted señala, carga procesal, como se ha defendido el fiscal, pero hay prioridades, ¿no? Hay prioridades. Y lamentablemente no se puede perder la sensibilidad con respecto a este tema, ¿no? Sí, tenemos más llamadas de nuestro público. Adelante, muy buenos días, escuchamos. ¿Aló? Sí, muy buenos días, le escuchamos. ¿De dónde nos llama? Sí, por favor, estoy llamando de acá de Comas. Adelante. ¿Señor Lucas? Sí, la escuchamos, adelante. ¿Cómo está, señor periodista? Muy buenos días, un gusto hablar con usted. Señor periodista, tanto oyente de Radio Exitosa, más que todo, y quiero hacer una denuncia grave. Yo alguna vez lo mandé una carta, alguna vez le expliqué el caso de mi niño Gianfranco, que la madrastra lo tiene en Villa Salvador, lo maltrata, o sea, lo tiene encerrado, lo cual yo he ido a la Ministerio de la Mujer a pedir a una ayuda. Sin embargo, que más dicen, hay que ver pruebas, hay que ver como el problema grave es que el niño no habla. Entonces, como no habla, él no puede decir las cosas que pasan, las cosas que sufre. Yo he hecho una denuncia también en Villa Salvador, donde dice Ministerio de la Mujer, ahí. Y el abogado del ministerio me dice, aquí no puedo hacer nada porque justamente, como te vuelvo a decir, que como el niño no habla, no manifiesta, es un niño especial. Entonces, acá hay grave problema. Entonces, si uno hace denuncia, porque el hombre ya tiene 10 denuncias y la mujer también tiene denuncias. Entonces, en este problema, no te... Entonces yo ahorita, la verdad, no sé cómo hablan, no solo es tratar, todo lo agreden al niño, más que todo lo encierran. Yo le pediría, señora, sí, señora, yo le pediría que se mantenga usted en la línea.
nos dé más información a través de la producción para ir a constatar esto que usted nos está denunciando, ¿no? Directamente enviamos a uno de nuestros equipos a ver qué es lo que está pasando con este niño que usted dice está en manos de su madrastra, que es víctima de maltratos y que no se puede defender. ¿Ya? Por favor, yo se lo voy a agradecer. Muchas gracias. Está en nuestros estudios el alcalde provincial de Jaén, el licenciado Walter Prieto Maitre. Bienvenido. Muy buenas tardes, mi estimado Nicolás, querido público presente aquí, viniendo a hacer gestiones para nuestra provincia de Jaén, Cajamarca, zona de frontera. Estamos en una situación muy difícil, los gobiernos locales y regionales, con esta crisis política que está viviendo nuestra patria, con el tema de vacancias, cambio de gabinetes, de una u otra manera posterga, retrasa las gestiones que venimos haciendo en favor de nuestras comunas. Ustedes han hecho un reclamo en los últimos días, ha habido manifestaciones. Hemos hecho una movilización con un tema que creo que es también uno de los objetivos que tenemos los gobiernos locales y regionales, el tema de la salud. Con el Hospital 22 de Jaén se ha formado una comisión donde hemos venido con una movilización a la ciudad de Cajamarca, a la región, que ha habido una sesión ordinaria de concejales con el presidente y gobernador de esa región Cajamarca para exigir la culminación y sobre todo la ejecución de lo que queda de los 20 millones que quedan de este fondo para que el hospital se ponga al servicio. Pero eso es lo que no se entiende. ¿Por qué está paralizada la construcción del hospital? Porque esto lleva ya ¿cuánto? Más de 2 años, ¿no? No, desde 2013. 2013, 14, 15 está el proyecto, han habido cambios de directorio pro región, han habido inversiones, cambios de gobiernos y prácticamente se sigue dilatando, se sigue postergando con una serie de vicios legales, de arbitraje, de adicionales. Pero ¿con quién se había contratado? Porque hubo una licitación, había los fondos para la realización de la obra. Una licitación del Hospital 22 de Jaén, que lo tiene que ver el MINSA, donde prácticamente la forma de contratación ha sido elaboración del expediente, ejecución de la obra suma alzada, con una empresa española, Copasa, y desgraciadamente lo que tenemos ahora es que han pasado ya 4 o 5 años y hasta ahora todavía sigue en proceso. Se ha nombrado un nuevo comité de proregión para que vigile, controle, y la municipalidad está pidiendo al gobierno regional, naturalmente sin querer transgredir la ley, que el equipo profesional, los profesionales que conocen este tema de salud, financiado por la municipalidad, sea vigilado en la supervisión de lo que quedan de estos recursos para que el hospital se ponga en marcha. ¿Y cómo hacen en Jaén ahora para resolver los problemas de salud? En Jaén, una cosa es que lo diga, otra cosa es que se viva. Todos los casos del MINSA y de E-Salud son derivados a la ciudad de Chiclayo. Y usted ve los hospitales, el regional y el de E-Salud, los ve en los pabellones a todos los moradores de esa zona del nororiente peruano, en los pasadizos esperando una cama para hacer. He visto imágenes. La gente tirada en el piso, durmiendo en los pasillos. Y aquí no solamente es fierro y cemento, aquí no solamente es pistas y veredas, sino es el tema de la salud. ¿De qué vale tener una ciudad empistada cuando la salud está quebrantada? Yo creo que es un tema y un clamor que hago público. No te puedes enfermar en Jaén, ¿no? Imposible. Y además estamos con temas de las enfermedades que son tropicales, que fácilmente por falta de no tenemos médicos especialistas y que todos tienen que venir a la ciudad de Chiclayo o evacuados a Lima. Entonces yo creo que ese es un tema que sinceramente debe llamar la atención al ministro de Salud, a la ministra de Salud, para que ponga de una vez por todo coto a este tema y que Jaén está en el enclave de Ucubamba, Bagua, Condorcanqui, San Ignacio, Cutervo, ese hospital se ponga al servicio de toda esa población del nororiente peruano. No, lo que no se puede creer es que existe el dinero, ¿no es cierto? Existe la decisión teóricamente de hacerlo y está parado, ¿no? Amigo Nicolás, y no solamente el tema es la edificación, sino tienes que ver el equipamiento, tienes que ver el recurso humano, gente que se ponga al servicio en esa construcción del hospital en la nivel 2.2 para que puedan dar la atención que requiere esa población que acabo de mencionar, del nororiente peruano. Ahora, qué increíble, ¿no? Que estemos... O sea, que usted tiene que venir a Lima para pelear, para que sean cosas que... puertas, todo lo que tenemos que hacer los alcaldes, que estamos en... Además se encuentran acá alcaldes de todos lados, ¿no es cierto? Bueno, de todo, y así es. Y a veces es difícil poder hablar con el funcionario, porque como son tantas las necesidades que tenemos en el tema de salud, tenemos un tema que también, justamente he visto la entrevista con gran sentimiento, y ayer he visto también la marcha,
El tema que Jaén y San Ignacio es zona de paso de la gente de que tiene el trata de personas. Y ahí tenemos en Jaén la necesidad de poner, a través del Ministerio de la Mujer, tener un albergue para niñas que son violadas y maltratadas. Y estamos haciendo un esfuerzo increíble con la beneficencia pública, con el desarrollo económico social, el tema de poder atender, sabiendo que hay que mantener sigilo por todo el tema que hay detrás de ese trabajo, diríamos, delictivo con el trata de las menores de edad. ¿Y dónde es que se llevan a las menores? Bueno, es una cita de paso, pues tienes para ir a la zona de la selva, por el eje de la bioceánica, terminan pues en la Iquitos, terminan en Pucallpa, y por esa razón el Papa no ha sido casualmente que venga a esa zona de la Amazonía a dar su mensaje, a visitar a la gente de esa zona, porque allí es donde está prácticamente la cuna del trato y tráfico ilegal de sexualidad con estas niñas, ¿no? Ahora, Jaén, qué lugar, yo no voy hace años, ¿no? Pero qué lugar maravilloso. Ahora hay aeropuerto, y ese aeropuerto también reclama justicia de parte del gobierno central a través de Aeronáutica Civil. Una concesión que tiene el AN, donde solamente la tarifa es para los turistas, más no para los coterráneos de la zona. Un pasaje que de un día para otro cuesta $300, $280, casi un viaje de Lima a Miami. Y hay que venir a la ciudad de Chiclayo para poder venir en avión, si es la emergencia, o 20 horas de viaje por el sistema terrestre para tocar puertas, que te atiendan, que te den el espacio para pedir nuestro tema de agua, nuestro tema de pistas y veredas, nuestro tema de transitabilidad en las carreteras, el tema turístico. Quiero aprovechar que estoy aquí contigo, las fábricas de chimeneas. Jaén tiene la arqueología, que es justamente uno de los pilares que estamos trabajando a nivel de gobierno local. Hemos hablado con Jorge Nieto, con nuestro ministro que fue de Cultura, hemos hablado con el amigo Salvador del Solar. Ahora esperemos que nuestro ministro Alejandro Neira nos atienda en un tema que es de mucha importancia. No solamente el turismo está en Paracas, en Cusco, o en Lambayeque. Tenemos las famosas huacas de Montegrande, y qué pena que no pudo estar aquí nuestro arqueólogo Quirino Olivera, que es de Bagua, quien envía un librito con su dedicatoria. Y ha sido premiado por segunda vez en Shanghái porque estamos trabajando la antigüedad de esta huaca de Montegrande, la más antigua, incluso aún más antigua que Caral, aunque se molesten los investigadores de Caral. Y estamos trabajando el tema de la investigación. Dice que acá está la cuna de la civilización en el Perú. Amazónica. Y allí justamente del corredor amazónico está el tema del cacao más antiguo del mundo. Y por eso quisiéramos que ese Ministerio de Cultura nos dé el espacio, nos legitime nuestras huacas, haga presencia el Estado ahí en esa zona del nororiente que está marcado de tradición y de historia. Palanda, que es un cantón, una provincia de Loja, del sur del Ecuador, han encontrado huacos con la pepa de cacao. Entonces se entiende que todo ese corredor es prácticamente amazónico. Nuestra cultura es amazónica, no cambia la historia y cambia la cultura de decir que somos nosotros prácticamente indios, sino somos amazónicos, somos de la cultura amazónica. Y esto es lo que se ha visto, y esto es lo que se ha recibido en Trinidad Beni, en Bolivia, donde vamos a tener en Jaén el 2020 el 5º Congreso Amazónico de Investigación de la Amazonía. Y en Shanghái, hace 2 meses, ha sido premiado nuestro arqueólogo Quirino Olivera, donde está mostrando que en Jaén, el corredor amazónico, y en Jaén, al descubrir esa huaca, qué lugar maravilloso, ¿no? Lucas, dime, si hace falta, ponemos el pasaje para que hagas presencia y difundas. Seas el embajador, eres el apóstol. Señora Magariño, deme unas vacaciones, pues un par de días, aunque sea. Con todo cariño. Ahora estamos chambeando duro, no solo por hacer de este programa lo que modestamente estamos logrando, sino yo estoy involucrado en preparar el lanzamiento de un programa de televisión que va a salir acá en Exitosa TV, que se llama La Revista Dominical, y que ya les voy a contar desde el lunes cómo viene. Qué bueno. Y aparte, vamos a ir para Jaén, ¿ah? Y el oro verde. ¿Ah? Café de la zona. El café. El chocolate de la zona de nuestros productores. Oro verde. Bueno, ¿cómo me gusta a mí este chocolate así? Así que tiene usted toda esta riqueza de la mano de la 100% puro cacao. Así es. Pues. ¿Ah? Así que por ahí... Ahí me está mirando Manuel Rosas. Te voy a dejar uno, Manuel. ¿Ah? 100% puro cacao. Así es. Buenísimo. Tenemos ahí también, amigo Nicolás, el tema de la gestión de la vía de evitamiento. Tenemos el tema también, del proyecto Sur de Jaén, 15.000 familias que se beneficiarían con este proyecto. Todo esto de 2015 que empecé la gestión, pero paralizado por el tema de los cambios, de la inestabilidad política que vive el país. Y a nuestro ministro del Interior, Vicente Romero, que es de Jaén, le pedimos
le pedimos que por favor ponga los ojos en Jaén, ahora que hay turismo, para que nos ayude con el tema de videovigilancia, con las cámaras para poder prácticamente prevenir, actuar con el auxilio rápido. Anoche estuve yo con el jefe de la Seguridad Ciudadana de Surquillo. Pienso venir a esa inauguración del 2022, donde con el botón de pánico asterisco 6000, toda la población está atento para que sepa que hay una ocurrencia desde el celular. No, pero claro. Y yo felicito al alcalde de Surquillo, que no he tenido suerte de conocerlo. Se están tomando montones de iniciativas. Todas estas cosas que pasan, amigo. Ahora, yo siempre reitero lo mismo. Yo creo que el Perú es un país lleno de posibilidades, no solo o sea, en el caso de la región de ustedes y en particular de Jaén. O sea, tienes el café y el cacao del mejor del mundo. Tienes desde el punto de vista... El arroz. El arroz. Yo tengo mi recuerdo infantil, porque cuando de niño yo vivía en Chiclayo un tiempo, mi papá trabajaba para el señor Santiago Casinelli, claro. Y en la fábrica de don Santiago no solo se hacían gaseosas que eran de las mejores del Perú, sino había un molino de arroz y se hacía hielo. Entonces era un mundo maravilloso porque estaba lleno de no solo gente que venía a llevar gaseosas, sino de arroceros, ¿no? Y de pescadores. Esa colita champán, esa soda, esa era una cosa pero maravillosa, ¿no? Y lo increíble es que tenemos toda esa riqueza ahí. Es una riqueza extraordinaria. Lo único que necesita la gente: carretera, vías de comunicación, salubridad, salud, seguridad, sistemas, claro. O sea, también, nada más. Zona agrícola, eminentemente agrícola, siendo la 10ª provincia que aporta el erario nacional, la presencia del Estado en esa zona, fabulosa. Debe ser prioritario. Y este café de Jaén, es el mejor café a nivel nacional. El año pasado ganó el mejor premio, donde el productor de ese café que ganó, le han pagado $10,000 por quintal. Y eso ha abierto el apetito a muchos productores para que ahora estemos en esa sinergia de trabajar con un café. Y además, para terminar, porque tenemos que ir acabando ya, porque están haciendo cosas increíbles. Compran este café peruano y lo mezclan con café de otros países para levantar el nivel de los cafés, cuando tendríamos que estar promoviendo nuestras propias marcas. Y en Estados Unidos, esta bolsita de café que le he llevado en esa pasantía que nos ha dado nuestro director de Sierra Exportadora, de la Sierra y la Selva, hemos presentado que esta bolsita de café cuesta $35, lo que aquí en Jaén se compra por 15 soles. Miren ustedes el valor agregado que tiene y qué poco se difunde esa producción nuestra de los cafetaleros, la ganadería y todo lo que tenemos en producción. Walter Prieto, alcalde provincial de Jaén, ha estado con nosotros. Muchas gracias. Esperamos tu Muchas visita, gracias por... 4 de junio, aniversario. Espero que me den permiso un par de días. Yo me voy y los dejo con el señor Manuel Rosas. Que pasen ustedes un buen fin de semana. Nos reencontramos el día lunes. Muy buenas tardes. Hemos presentado